Buenos días a todos. Hoy es otro día especial en el poema del día. Hemos alcanzado el poema número 200 y bueno, pues quería hacer algo diferente hoy también. Y bueno, pensando, como ya he leído tantos tipos de poemas, ¿qué poema podía escoger hoy para que fuese realmente un día muy señalado? Pues se me ha ocurrido escoger uno de los textos que, no siendo en sentido estricto poesía, es probablemente uno de los textos más importantes que se han escrito en la historia de la literatura. Y no es ni más ni menos que el monólogo de Hamlet, Ser o no ser. Me ha resultado realmente complicado encontrar una traducción con la que me quedara totalmente contento. Porque, bueno, aunque se ha traducido 1000 veces y esas 1000 veces son traducciones muy correctas, o sea, el texto de Shakespeare es tan perfecto que no hay manera de conseguir que no se pierdan cosas en la traducción. Porque hay muchas palabras muy precisas continuamente en el texto que, claro, son completamente intraducibles. Y hay algunas traducciones que conservan el ritmo, otras conservan el mensaje, otras conservan el pentámetro yámbico, pero claro, siempre sacrificando cosas. Así que solo se me ha ocurrido una cosa. Voy a leerlo 2 veces. Lo voy a leer en castellano, basándome principalmente en una traducción de uno de los que yo considero de los mejores traductores que hay del inglés, Ángel Luis Pujante, que ha hecho traducciones, creo que ha traducido Shakespeare entero y es un hombre muy fiable. Aunque bueno, incluso ahí, por manías mías he cambiado algunas palabras, porque yo había visto muchas versiones cinematográficas de Hamlet antes y había memorizado algunas traducciones y le cogí cariño a algunas palabras. Por ejemplo, la parte en la que dice "There's a rub". En la película de Mel Gibson decía "ahí está el tropiezo". Ángel Luis Pujante lo traduce como "ese es el estorbo". Y bueno, yo lo voy a dejar como el tropiezo porque me gusta a mí más lo de la palabra tropiezo. Pero bueno, quitando el problema ya de la traducción, una cosa que me ha parecido interesante es que pese a lo importante que es el texto, porque prácticamente todo el mundo de cualquier edad, incluso mis alumnos que ya viven en internet y tal, han escuchado alguna vez lo de ser o no ser, esa es la cuestión. Y yo mismo, aunque he visto 1000 representaciones de Hamlet, no entendía muy bien de qué iba esto de ser o no ser. Así que me gustaría dedicar un ratito para aquellos que no lo tengáis claro, pues a explicarlo y así antes de ver el poema lo tenéis más fresco. Porque claro, lo típico es ser o no ser, esa es la cuestión. Bla, 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 morir, dormir, tal vez soñar, bla, 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 y ya se callará en algún momento, ¿vale? Porque es verdad que es un texto muy profundo, muy intenso, y yo he tenido incluso discusiones con amigos de teatro que dicen que este texto realmente habla de política o que habla de los pensamientos de Hamlet con respecto a si debe ser rey o no debe ser rey. Y bueno, yo creo que es un poema puramente existencialista. Es verdad que está incluido dentro de todo el argumento de la obra, del tema de que Hamlet está sufriendo mucho y se plantea muchas cosas relacionadas con la trama, pero el centro es que Hamlet lo que está pensando es si se quita la vida o no se quita la vida. Y ya está. Entonces me gustaría ir explicando poco a poco lo que va significando cada uno de los versos. Antes de empezar con eso, me gustaría también hablar un poco de las interpretaciones que se ha hecho de este monólogo, porque, bueno, para recitar yo hoy mi versión me he visto 100 representaciones y, por supuesto, los mejores actores de todos los tiempos le han dedicado, o sea, han representado Hamlet y cada uno tiene una versión diferente. Desde Laurence Olivier, que yo creo que es la versión cinematográfica más antigua, por lo menos la más antigua que yo he visto,
pasando por, bueno, pues Benedict Cumberbatch, Mel Gibson, pues yo qué sé, actores de toda índole y condición. Pero hay una interpretación que a mí me ha marcado profundamente. Ya la vi hace un tiempo y de alguna manera me redescubrió el texto. Y es la interpretación que hizo Andrew Scott. Andrew Scott es un actor que probablemente conozcáis por... Yo al menos la primera vez que lo vi fue en la serie Sherlock y en la que hacía el papel de Moriarty. Justamente salía con Benedict Cumberbatch. Y bueno, también se ha hecho famoso por salir, creo que era en Fleabag, haciendo de sacerdote. Ahí también tenía un papel bastante importante. Pero bueno, su interpretación que hace de este monólogo de Hamlet, como él siempre hace papeles como muy histriónicos y muy locos, es una interpretación muy rara porque es tremendamente fría, tremendamente fría. Todas las interpretaciones que he visto son muy profundas. Es ser o no ser, esa es la cuestión. Todos sufren profundamente heridas. Y él la hace como si realmente estuviera pensando lo que está diciendo en tiempo real. No es ser o no ser. Esa es la cuestión, sí. Soportar. Y de alguna manera, esa frialdad hace que se entienda realmente lo que está diciendo. Fue la primera vez, por lo menos, que yo comprendí en profundidad por lo que estaba pasando Hamlet. Él mismo estaba planteándose, ¿me suicido? O sea, la muerte, ¿hasta qué punto merece la pena? Y cómo va con sus propios tiras y aflojas internos de manera muy fría. Punto A, punto B, punto A, punto B. Wow, 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 wow. En los demás, la belleza de esa interpretación profunda hace que se pierda precisamente lo terrible y profundo e intenso y filosófico de todo lo que Hamlet está diciendo. Así que os recomiendo a todos que si no habéis visto su interpretación, si domináis el inglés, obviamente, porque si no, pues vais a ver un señor haciendo así. Pero si domináis el inglés, recomiendo que busquéis ahora mismo, metéis en YouTube Andrew Scott, monólogo de Hamlet, 3 minutitos, y por lo menos a mí me cambió la manera de entender Hamlet entero. Así que nada, tremendamente recomendable. Ya me gustaría a mí que lo que hago yo ahora en el poema del día pues sea ni la mitad de bueno. Pero bueno, ahí lo tenéis por si os gusta. Y ahora vamos a pasar a comentar un poquito qué significa este monólogo. Este monólogo no es tremendamente largo, pero bueno, comenzamos verso a verso. ¿Ser o no ser? ¿Estar vivo o estar muerto? Esa es la cuestión. Si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna, es decir, hay que ser estoico ante la vida, hay que soportar los daños, o armarse contra un mar de adversidades y darles fin al encuentro. O luchar y enfrentarse. ¿Qué hay que hacer? ¿Soportar el dolor o luchar contra el dolor? ¿Qué es más noble? Y entonces, de repente le viene la idea, morir. Ni lo uno, ni lo otro, ni aguantar, ni luchar, ni nada. Desaparezco, problema resuelto. Morir, dormir. Entiende la muerte como el descanso. Si la vida es sufrimiento y sufrir, pues morir es descansar, nada más. To sleep no more, como diría en inglés. Y si durmiendo terminaran las angustias y los 1000 ataques naturales, herencia de la carne, esta frase a mí me encanta, hair to the bone, no me acuerdo cómo era en inglés, los 1000 ataques naturales, herencia de la carne, enfermedades, sufrimientos, achaques, tal, todo eso, dormir. Cuando estás durmiendo no te duele nada. Sería una conclusión seriamente deseable. Bueno, se lo está planteando de una manera muy directa. Y entonces sigue pensando, morir, dormir, qué interesante, tal, y de repente dormir. Tal vez soñar. Y cuando sueñas, ese es el tropiezo, ese es el estorbo. Claro, si morir es como dormir y cuando duermes sueñas, ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno? Claro, es decir, miedo a lo que sucede en el más allá,
Yo tengo por las noches pesadillas. En el más allá tendré pesadillas. Iré al infierno. Habrá algo que me atormente. Por eso dice justo a continuación: y da tan larga vida a la desgracia. Por escaparme del sufrimiento en la vida, me voy a encontrar con el sufrimiento eterno. No lo sabemos. No lo sabemos. La desgracia, calamity, dice en inglés, puede ser eterna. Y entonces dice, claro, pues ¿quién soportaría los azotes e injurias de este mundo? ¿Quién soportaría todo eso? Y entonces dice un montón de cosas que sufrimos, ¿no? El desmán del tirano, la afrenta del soberbio, el amor menospreciado. ¿Quién soportaría todo eso pudiendo cerrar cuentas uno mismo con un simple puñal? Claro, la gente que está sufriendo tanto, si es tan fácil, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué la gente no acaba tan sencillamente con todos esos problemas? Y continúa con esa reflexión. ¿Quién lleva esas cargas gimiendo y sudando bajo el peso de esta vida si no es porque el temor al más allá, la tierra inexplorada de cuyas fronteras ningún viajero vuelve? Es decir, no sabemos esa tierra inexplorada, nadie nos ha venido a contar qué cosas horribles podría haber allí. Todo eso nos atemoriza y nos hace preferir soportar estos terribles dolores de nuestra vida, ¿de acuerdo? Y justamente lo expresa con esas palabras. Nos hace soportar los males que tenemos antes que huir hacia otros que ignoramos, ¿de acuerdo? Solamente el miedo a salir de Guatemala para caer en Guatepeor, ¿no? O salir de la sartén para caer en las brasas es lo único que hace que no usemos ese simple puñal, ese bare bodkin que dice en inglés. Bare bodkin, me encanta lo de bare bodkin. Bueno, y entonces ya viene aquí la última parte, la despedida. La conciencia nos vuelve unos cobardes. El hecho de saber, que si me voy al más allá puede ser peor, pues ese miedo me hace que me piense dos veces lo del puñal, ¿no? El color natural de nuestro ánimo se mustia. O sea, somos animosos, estamos potentes, pero es solamente pensar en la muerte y nuestro ánimo se mustia con el pálido matiz del pensamiento. Y empresas de gran peso y entidad, por tal motivo, se desvían de su curso y pierden el nombre de acción, ¿no? Todas las cosas que hay en nuestra vida de empuje, de potencia y tal, el miedo a la muerte las hace desaparecer, y lo que era acción pierde el nombre de acción, desaparece y se convierte en nada, o en freno, o en terror. Pues bueno, ahí termina el monólogo. Si no sabíais en qué consistía este monólogo, espero que esta explicación os haya resultado útil. Es una explicación muy básica, uno puede profundizar en muchísimos niveles en todo lo que dice aquí, pero bueno, desde un punto de vista básico es el mensaje central. El miedo a la muerte es lo único que hace que prefiramos sufrir los embates y angustias terribles de la vida. Bueno, pues en los siguientes vídeos, como ya he dicho antes, tendréis una lectura intentando dramatizarla con mi nivel en español, y un poquito después otra en inglés para intentar captar todas estas bellezas léxicas que son intraducibles. Bueno, muchas gracias a todos y de nuevo, gracias por aguantar aquí 200 poemas ya. Un abrazo muy fuerte.